mayoría de las personas que conozco se han tapado primero con las telenovelas. Y como sabemos, las telenovelas son español latino. Claro. Son español latino mayormente. Entonces, primero mexicano. Yo, siéndote sincera, mi primer español que conocí, mexicano. Y como una niña pequeña, yo pensaba, daba por cierto, seguro, 100% seguro, que el español mexicano es el único español que existe. Claro. Porque yo era niña, yo no sabía nada más que español mexicano. Y yo decía, órale, y cosas así. A mi profesora, mi primera profesora de español, ¿sí? Ajá. Y la profesora, por supuesto, solo español de España. Eso fue hace 10 años. Entonces, ¿sabes? Todavía no teníamos esta imagen que tenemos ahora. Ella no sabía nada de español latino. Y ella me... ¿Qué dices? ¿Qué es esto? No conozco esta palabra. Sí, entonces, no siempre, porque la mayoría de la gente se tapó primero con lo de telenovelas. Sí, creo que esto es lo más importante, el primer contacto, ¿no? Porque yo tengo alumnos y alumnas también que me han dicho que su primer contacto ha sido, no sé, Shakira, por ejemplo. Entonces, para ellos existe un español como colombiano. Algunas otras personas están como equivocadas creyendo que, por ejemplo, Shakira es de España porque habla español, justo lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Pero, a ver, ¿tú sabes cuál es el impacto o la importancia del español en el mundo? ¿Sabes cuántas personas hablan español en el mundo? ¿Cuántas personas estudian español como segunda lengua? ¿Y cuál es la importancia real del español? Sí, casi 500 millones. Claro, y es muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Yo hablaba con un chico, de hecho, que él aprendió inglés como segunda lengua aquí en Polonia porque quería trabajar en Estados Unidos, específicamente en Miami, que es muy paradisíaco con las playas y todo esto. Y pues al final resultó ser una historia muy graciosa porque él, muy confiado de hablar un C1 de inglés, se mudó finalmente a Miami para trabajar. Pero en Miami se habla español, no se habla inglés. Entonces fue muy gracioso porque claro, él no sabía y cuando llegó se topó con que tenía que aprender no inglés sino español y tuvo que empezar a aprender español. Y de hecho... Sí, ¿cuántas estrellas de pop, música y cine viven allí? O sea, latinos. Claro. Sí. Y de hecho esto es algo que no mucha gente sabe. El segundo país con más cantidad de personas que hablan español es Estados Unidos. Primero es México, claro, que tiene casi 120 millones de personas. Y el segundo es Estados Unidos, con casi 70 millones de personas que hablan español. Y después España, Colombia y Argentina, pero no son tantos, ¿no? Entonces la importancia al final del español en la actualidad es muy muy importante. Y por eso, bueno, del otro lado, como tú dices, ya hemos hablado de que España es el primer contacto que tienen las personas normalmente en Polonia, pero del otro lado hay un mundo completamente que habla español, como tú has dicho muy bien, en Latinoamérica, que somos casi 20 países que hablamos español. Y esto es un problema al final, desde mi punto de vista. Yo como hispanohablante tengo un problema y que seguramente los polacos van a coincidir al momento que un hispanohablante quiere hablar polaco, por ejemplo. Es muy difícil que alguien que habla español se interese por hablar un idioma diferente. Porque si yo quiero viajar, por ejemplo, a Argentina, estoy, no sé, a 5 horas, 6 horas en avión y ahí hablan español. No necesito. Quiero viajar a Europa, por ejemplo. Voy a España, hablan español. Yo no necesito hablar otro idioma. Entonces, desde mi punto de vista se vuelve una limitante porque no me obligan a aprender otro idioma, ¿no? Y si quieres saber, yo inglés casi no uso en mi vida. Puedo decir que nada de nada. Bueno, hubo situaciones que me obligaron porque nadie hablaba español, pero al momento encontré a alguien que habla español y eso fue en Berlín. Sabes, desgraciadamente no uso mi inglés. No uso.
de verdad pocas veces y no recuerdo mucho por simple hecho de no usarlo, ¿sí? Y me sale como where is the aeropuerto, ¿cómo se dice? Y no puedo, incluso la palabra muy parecida, airport, ¿sabes? No puedo porque me sale español. Claro. Y recuerdo estando en Berlín, yo necesitaba preguntar qué tren me lleva o qué autobús y tal, ¿sí? Y también tenía mucho tiempo, entonces decidí visitar la entrada, Brandenburgo, ¿sabes? Esa entrada y todo, y quería preguntar, pero alemán, nada. Entonces dije, vale, hay que preguntar en inglés, pero no sé cómo preguntar a esa señorita. Y estaba intentando con mi inglés español, pero ¿sabes qué? Cuando llegué ya directo a la entrada de esa, en Brandenburgo, escuché por casualidad una excursión, ¿sí? De españoles o latinos, no sé la verdad, o una mezcla de los dos, y bueno, el guía hablaba español y decía cosas, y sabes, yo escuchando un poquito y él dice, aquí cerca hay una oficina turística, ahí hay 3 personas que hablan español. No lo pensé, yo corrí directo y la señorita hablaba español perfectamente, era una creo que cubana okay. Que vivía en Alemania. Ajá. Entonces para mí sirvió de mucha ayuda. Yo hablé con ella de todo, qué autobuses, qué cosas, después qué es mejor usar para ir al aeropuerto, ¿sabes? Entonces casi no necesita inglés, un poco sí, por supuesto, sería genial hablarlo mejor, pero me doy cuenta incluso que los latinos que llegan a Polonia al momento, porque ustedes son muy, ¿cómo decir?, abiertos. Bueno, a veces hay algunos latinos que prefieren ir por su lado, ok, pero mayormente si tú conoces a otros latinos, tú te unes a ellos, con ellos, tal, y buscas el grupo de los latinos en Polonia y tal, ya tienes, digamos que contacto con ellos, entonces no te cuesta tanto porque te reúnes con ellos en diferentes cosas, bares, tal, y ya puedes tener esa pizca de Latinoamérica, ¿no? Al menos de hablar mi idioma, y tienes toda la razón, a mí me pasa, ese es otro problema, que no nos obligamos a hablar. Bueno, aparte que el idioma polaco de por sí es un idioma complicado para nosotros, porque no tenemos tantos fonemas, no tenemos tantos sonidos. Tenemos este impedimento de reproducir palabras. Yo, por ejemplo, tenía mucho problema con la I y con la Y. Entonces, yo no decía yaika, yo decía yaika, por ejemplo. Y yo sé que los polacos lo pueden diferenciar muy fácil. Pero como este ejemplo, hay muchos ejemplos más de fonemas que nosotros no tenemos y se nos complica mucho. Y este es otro atenuante, otro problema, que cuando nosotros, en vez de hacer amistad con polacos, volvemos una comunidad latina muy cerrada, donde no nos obligamos a interactuar con polacos. Y obviamente si estamos con latinos vamos a hablar nuestro idioma. Entonces, yo conocí a un señor, de hecho a un chico que tenía 15 años de vivir aquí. Recuerdo que el chico era de Chile. Y me comentó que él no habla ni siquiera un poco de polaco. Y no puedo imaginarme 15 años viviendo en un país sin entender la situación política, sin poder, siquiera ir a un centro comercial o a un supermercado a desenvolverte en lo más básico, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante. Y es muy difícil, la verdad. La verdad es que sí. A ver, ¿cómo empezaste tú con todo esto del español? ¿Por qué te interesó tanto el español? Pues bueno, ya hemos hablado sobre el impacto de las telenovelas, pues vale la pena resaltarlo más. Sí, bueno, pues yo la verdad de niña, sí, por supuesto, no tenía todavía muchos canales televisivos, los 3 típicos básicos, sí, 1, 2, 3, que los llamamos, y todavía no tenía, sabes, todos esos canales que hay ahora, pero mi tía sí, y mi tía tenía dos niñas, entonces yo las visitaba a diario porque
después de la escuela o guardería, porque incluso chiquita, yo estaba ahí siempre jugando con esas niñas. Pero mi tía, como adicta a novelas, telenovelas y todas esas cosas, películas también, ella veía televisión a diario, mucho. Siempre la tele estaba encendida en su casa y yo jugando con sus hijas, pues siempre oía de fondo esas telenovelas. Y como sabes, en Polonia tenemos un fenómeno, no sé si fenómeno, una cosa que es lector en la televisión. Es horrible. Perdón, lo tengo que decir, es lo peor que he escuchado hasta mi vida, de verdad. A mí me ha ayudado muchísimo porque yo soy capaz de distinguir dos idiomas ahí y yo escucho el idioma de fondo. Claro. Y yo lo sé escuchar. Entonces para mí me sirvió de mucha ayuda como para palabras básicas tipo sangre, creer. Y sabes, yo escuchaba. Pero sabes una cosa, después cuando aprendí español mejor o un poco mejor y yo escuchaba esa traducción, dije, ¿qué estupideces dice ese señor? Pero ¿cómo puede traducir esto así? Porque no sé si sabes, pero los títulos de las telenovelas, madre mía, son totalmente diferentes. Tipo, tú tienes, no sé, una telenovela que dice Abismo de pasión, en polaco no tiene nada que ver con pasión y lo traducen como Mundo de María. Yo digo, pero ¿qué pasa con esta traducción? Bueno, yo entiendo que los títulos tienen que adaptarse a un idioma para que el nativo lo entienda mejor, pero, ¿sabes? A veces son sacados totalmente. Entonces mi primer contacto fue ese, y cuando ya era adolescente también veíamos con mis primas una telenovela, bueno, para adolescentes que se llama Rebelde. Conozco Rebelde, claro. Fue una telenovela que causó mucho impacto mundial, sí. Entonces creo que muchos saben de ella, incluso si no la han visto. Y yo recuerdo hablar con mexicanos, mis amigos, porque bueno, telenovela mexicana, y ellos me han dicho, sí, claro que la recuerdo, yo la veía también de joven, ¿sí? Muchos o han escuchado algo de ella o han visto, etcétera. Entonces yo empecé a ver esa telenovela con mis primas y vale, cada día ponían un episodio, entonces yo sin falta me presentaba en la casa de mi tía y un día llegó que empecé a, digamos, empezó a gustarme la melodía y la canción principal y dije, vale, vamos a ver, internet tengo, voy a verificar. Entonces empecé a verificar este grupo musical que se llama RBD, Rebelde, sí. Entonces empecé a escuchar las canciones de ellos, descubrí que hay muchas, yo no pensaba que haya tantas. Y yo, wow, qué interesante, y esa canción, y esa... Oh, pero me gustaría saber de qué cantan. Es algo que quiero, ¿no? Y a mí, vale, un día vas a entenderlo sin necesidad de traductores, sin necesidad de páginas web con letras y tal. Y dije a mi mamá, ¿qué te parece si voy a aprender español? Para mi mamá fue algo exótico, totalmente desconocido. Y te voy a decir que hace 10 años o más, creo que 10 años, en Voivodato de Polaquia, en el este de Polonia, allí no se sabía nada casi de español, incluso español de España, nada. O sea, ¿sabes? Fue algo como, ¿de dónde lo has sacado? ¿Qué es esto? Allí se conocía bielorruso, ruso, inglés, ¿sí? Porque inglés, claro... Sí. Y después alemán llegó y nada. En fin, para ellos fue algo como exótico. Mi madre sorprendidísima, pero dice, hija, idea interesante, ¿sí? Entonces ella me dijo que es capaz de pagarme el transporte para que yo vaya a una ciudad grande, como por ejemplo Białystok, que es la más cercana, para que vaya, tenga clases y vuelva. ¿Sabes? Esto sería un gasto claro. Tremendo. Pero por suerte, a mi madre se le ocurrió una idea y me dijo que yo escriba nuestra ciudad para buscar a una profesora. Yo le dije, mamá, estás loca, pero si aquí es una ciudad pequeñita, incluso mi pareja lo llama pueblo. Para muchos latinos es un pueblo, pero es considerada una ciudad. Okay. En fin.
En fin, allá, dependiendo qué español prefiera, no hay nada, ¿sí? Ujú. Bueno, eso pensaba yo. Y resultó que salió una cosa, y yo estaba súper sorprendida. Resultó que una señora enseña por Skype que ella puso como ubicación toda Polonia, incluso el pueblucho más pequeñito te va a salir. Entonces yo me inscribí a esos